marihuana, coca y amapola, las regulaciones en discusión. Me toca a mí ahora vigilar y castigar esta mesa. Sí. Entonces seré muy estricto en los tiempos. Bueno, sin más, pasaré a presentarles a las personas que nos acompañan en la mesa que nos toca ahora. Por un lado tenemos a Aldo Contró. Aldo Contró es licenciado en Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Desde el 2011 ha colaborado con organizaciones civiles e instituciones académicas especializadas en política de drogas, entre ellas el Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas, CUPID, participando en investigación sobre consumo y centros de tratamiento en la Ciudad de México y realizando actividades de reducción de daños. También colaboró durante el 2015 con el programa de política de drogas del CIDE, realizando actividades de comunicación social y generación de contenidos especializados. Actualmente forma parte del movimiento canábico mexicano, red formada durante las discusiones legislativas sobre la ley de cannabis medicinal. Es también miembro fundador del colectivo Drogas, Política y Cultura. Un aplauso para Aldo, por favor. ¿Qué pasa? Voy a usar tu micrófono. Déjame presentarlos a todos. ¿Vas a empezar? Sí. Sí, brevemente. Bueno, uno por uno. Está bien. Le cedo la palabra a Aldo. Gracias, Joe. ¿Qué tal? Otra vez los saludo. Como saben, soy Aldo Contró y bueno, hace un momento les platiqué un poco sobre la salvia y ahora voy a hablar sobre un tema bastante diferente, mucho menos enigmático y mucho más tocado y discutido, y seguramente estarán adivinando de qué se trata, ¿no? Denme un segundo, por favor. Bueno, lo tienen ahí. Vamos a hablar un poco sobre la política del cannabis en México y particularmente sobre las recientes transformaciones que esta política está sufriendo, específicamente las discusiones que se han dado desde, yo creo, el 2015, ¿no? Los impactos pues no en las leyes, pero sí en la práctica jurídica. Ahorita vamos a irlo describiendo. Tengo que confesar que la verdad es un tema complicado por varias razones, aunque parece el más sencillo, realmente no es fácil porque es un tema en movimiento, ¿no? Los últimos 2 días han pasado cosas y yo no he podido ni siquiera estar muy al tanto por evidentes razones. Y bueno, por un lado eso, y por otro lado comparto panel con personas que están bastante relacionadas con todo esto, ¿no? Lo cual para mí es un honor, por supuesto. Y entonces pensé que para hacerlo un poco más interesante, para no comprometerme tanto con quienes están aquí también, pues vamos a darle un perfil histórico, vamos a entender cuál es la prohibición que empieza a morir, que si bien no ha terminado la prohibición del cannabis, contrario a lo que algunos medios presentan en sus notas, en sus reportajes, etcétera, no ha terminado la prohibición del cannabis en México, pero sí estamos claramente ante el inicio del fin, ¿no? Estamos viviendo el proceso de agonía de la política de cannabis. Gracias. Bueno, la siguiente, por favor. Entonces, bueno, en este afán de entender cuál es la prohibición que termina y por qué es tan importante entenderla, la anterior. Gracias, Charlie. Bueno, en México, ayer muchos de ustedes estuvieron y habrán escuchado las presentaciones de algunos que mostraron estos datos. En México el cannabis se prohíbe en 1920, el señor que tienen ahí fue el papá de esta prohibición, es Álvaro Obregón, su brazo lo denuncia. Y bueno, Álvaro Obregón prohíbe el cannabis en 1920, al principio de su gobierno, con argumentos eugenésicos que se reflejan en el título de la norma. Ustedes la pueden leer ahí. Son las disposiciones sobre el comercio de productos que pueden ser utilizados con el fin de degenerar la raza, ¿no? Con el fin de degenerar la raza. Es decir, había toda esta visión eugenésica tardía en el caso mexicano, tardía, pero bueno, digamos también lógico porque era importada, etcétera, ¿no? Y si contextualizamos esta prohibición, cómo se construye esta prohibición en México, la contextualizamos en el panorama internacional, bueno, vemos que en el
en el tercer punto de ahí vemos que la primera vez que se somete a control internacional el cannabis es en 1925. Es a partir de entonces que los estados firmantes de los tratados internacionales empiezan a establecer modelos restrictivos, empiezan a establecer ciertos límites, ciertas y prohibiciones en algunos casos, pero México se había adelantado 5 años. 5 años antes México ya había prohibido de manera radical el cannabis. De hecho, ahí tienen la cita de la quinta norma de estas disposiciones. El documento de Álvaro Obregón son 7 disposiciones, que básicamente a lo que se dedican es a limitar, restringir y establecer controles para la importación y el comercio de opio y drogas heroicas. Las drogas heroicas, según entendemos y vemos en los medios de la época, drogas heroicas se llamaba, como se puede suponer, a la heroína y a otros derivados del opio, como por ejemplo la morfina, y también a la cocaína, cosa que es un poco extraña, yo no entiendo muy bien por qué, pero bueno, estas eran las 3 drogas heroicas: morfina, cocaína y heroína. Y el opio, ¿no? Entonces, en esas 6 disposiciones, son 7, pero en 6 disposiciones vemos párrafos muy barrocos, ¿no? Además, muy característico de la época, en los que se describe claramente cómo el Estado estaba poniendo una atención especial a la restricción de este tipo de productos, ¿no? Del comercio, este tipo, pero es muy curioso ver que la quinta disposición se establece la prohibición del cannabis de manera tajante, rígida, y lo más curioso, personalmente considero, es que es la disposición de las 7, la más corta y la más simple. Todos los demás son párrafos gigantes describiendo que el comercio del opio va a ser limitado. Y la quinta disposición dice: el cultivo y comercio de cannabis queda estrictamente prohibido. Es muy tajante, es muy simple y es muy clara sobre lo que pretendía hacer, ¿no? Y además es muy curioso ver cómo en la hemerografía de la época los medios lo que reproducen es que digamos, los encabezados del Universal, del Excelsior, señalan: se restringe el consumo del opio, ¿no? Y hasta el final de la notita en chiquito dice: también quedó prohibida la marihuana. O sea, como no era realmente una cosa que importara mucho digamos, públicamente, ¿no? La preocupación era el opio y drogas heroicas, pero es raro que con el cannabis sí fueron bastante tajantes al momento de prohibirlo, ¿no? Digo, 5 años antes de la prohibición de la adhesión del cannabis a los tratados internacionales, de los primeros controles internacionales, México se adelantó 5 años. Luego vemos cómo en 1937 se prohíbe en Estados Unidos a través del documento famoso Marijuana Tax Act, ¿no? Que establece gravámenes a la cuestión del cannabis, 17 años después que en México. Y esto es importante porque existe la idea popular común de que la prohibición canábica en México es una herencia gringa, y la verdad es que seguramente existen algunas influencias muy importantes, pero sí vemos un proceso de cómo las representaciones sociales en relación a los usuarios del cannabis en el México decimonónico y al principio del siglo XX son representaciones estigmatizantes, ¿no? Y hay prohibiciones a nivel municipal y local, hasta que por fin en el 20, con un argumento eugenésico, se prohíbe. En 1940 se publica el Reglamento Federal de Toxicomanías, que es muy interesante porque este reglamento lo que busca hacer es permitir que los médicos autorizados por el Estado suministren de las drogas a los toxicómanos, a las personas que tenían un problema, digamos, de salud. Y estas propuestas se hacen a partir de lo que el entonces doctor Leopoldo Salazar Viniegra recomienda a partir de sus estudios. Él era el director del Hospital de Toxicomanías y entonces él estudia con usuarios de cannabis, etcétera, y recomienda al Estado que flexibilice las leyes, que reduzca la punitividad, y eso pretende hacer el Estado mexicano en 1940. Sin embargo, por las presiones del célebre, negativamente hablando, Harry Anslinger, y bueno, México prohíbe la cannabis. Y esto es interesante porque México no solo es pionero buscando prohibir la planta, sino que también lo es buscando políticas alternativas, no solo en cannabis, en otras drogas. Bueno, sobre la reforma en la agenda pública, ya vimos cómo se construye la prohibición en México. Ahora, ¿cómo llega la idea, cómo llega la noción de que posiblemente sería buena idea regular el cannabis, ¿no? Un poco de manera rápida, ahí sí hay algunos antecedentes, unos detonantes de la discusión y unas primeras manifestaciones. Los detonantes y las primeras manifestaciones van muy de la mano en cuestión cronológica. En cuanto a los antecedentes, en los 80s en México se publican los primeros manifiestos canábicos a cargo de
de Juan Pablo García, un activista del cannabis que es ineludible cuando se habla de activismo canábico en México. Y bueno, la función que tienen estos manifiestos es, digamos, dotar de un sentido de propiedad, de un sentido de orgullo, de un sentido de pertenencia grupal a los usuarios. Permea más, no me tocaron, ¿no? Pero creo que eso es lo que sucedió. Permearon principalmente entre grupos de usuarios, muy reducidos, pero digamos, dio un sentido de unidad. Posteriormente, la primera marcha canábica sucede en el 2001. Entonces, los usuarios ya armados de este espíritu, de este fuego interno, deciden marchar en el 2001 adhiriéndose a la Marcha Mundial a favor de la regulación del cannabis. Marcha que no pudo lograrse porque solo se juntaron 15 personas en el Parque México, la policía lo rodeó y bueno, la primera marcha fue hasta el 2002. Pero es interesante ver cómo en los 80s los usuarios de cannabis se asumen como orgullosos de ser usuarios de cannabis, digamos, ¿no? En ciertos círculos. En el 2001 esos usuarios organizados salen a la luz pública a decir que pensamos que hay que hacer un cambio de dirección en política de cannabis, y luego más adelante, en el 2007, se funda el Grupo Cáñamo, que aquí está Jorge, quien es parte del Grupo Cáñamo. ¿Fue 2006-2007 que fue? Grupo Cáñamo. Bueno, entonces, es importante porque, digamos, los usuarios que ya estaban en las calles, ahora se relacionan, digamos, con algunos legisladores, en este caso era la entonces diputada federal Elsa Conde, hacen un grupo y buscan, digamos, ya incidir, ya no nada más estar en las calles, sino incidir en el terreno de la política pública, ¿no? Sobre drogas. Posteriormente suceden algunos detonantes que son lo que permiten que este debate sobre la regulación del cannabis ya vaya mucho más allá de los usuarios, ¿no? Por ejemplo, esto es algo que considero, yo lo noté un poco, digamos que a partir de los resultados en materia de seguridad de Felipe Calderón, pues empiezan a surgir, digamos, algunas propuestas sobre qué cambio de rumbo tendría que llevar ciertas políticas en México para reducir la violencia, y entonces salen algunos intelectuales, líderes de opinión, digamos, de esta gente que normalmente se ubica o son ubicados en la derecha. Y es curioso, son estos liberales los que empiezan a decir que una buena idea para reducir la espiral de violencia es regular drogas y que había que empezar por el cannabis. Después llegan las regulaciones en Colorado y en Uruguay y bueno, se destapa por completo, ¿no? El tema, y entonces ahora sí, digamos, empiezan las primeras manifestaciones. Sí, se dan se forman las primeras organizaciones y colectivos a favor de la reforma canábica, y así se fundó la Asociación Mexicana de Estudios sobre Cannabis algunos años antes, pero bueno, es como un antecedente. Posteriormente se organiza el colectivo, bueno, se agrupa el colectivo por una política integral hacia las drogas, el colectivo por una política integral hacia las drogas, que es, digamos, la formalización del Grupo Cáñamo del que hablé antes. Bueno, además de esta manifestación relacionada a los colectivos, lo que les comentaba de los líderes de opinión, digamos, ¿qué hace el Estado para responder a esta exigencia creciente, ¿no? Pues bueno, hace una reforma a la Ley General de Salud, y esto es interesante, el Estado busca en el papel diferenciar entre usuarios y vendedores, ¿no? Para que la ley ya no esté, digamos, castigando a los usuarios. Eso es en el papel, pero en la práctica lo que terminó sucediendo es que lo que sucede es que los termina confundiendo en la cotidianidad judicial, ¿no? Y por dejarnos como el país con los umbrales de posesión más bajos del mundo. Los umbrales de posesión es esa cantidad a partir de la cual ya eres vendedor y abajo de la cual eres considerado usuario para las leyes. En México tenemos los más bajos, entonces una persona que tiene 6 gramos de cannabis en México todavía puede ser considerado un narcomenudista, ¿no? Y esto por supuesto que es un manjar para el Poder Judicial, para los policías, debido a que los usuarios de drogas menores y los jóvenes son los más explotables y corrompibles, ¿no? Esto es lo que hace el Estado, ¿no? Un intento fallido, la verdad es que estaban dando tumbos. Fue muy criticada y es muy criticada hasta la fecha esta reforma. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, ¿qué pasa posteriormente? Están todas estas manifestaciones y cómo se logra golpear a la prohibición, digamos, cuáles son los primeros jabs rectos de derecha y uppercuts. Y bueno, el primero fue, considero, en el 2015, con el amparo que se dio a la niña Graciela Elizalde para que pudieran importar su familia un aceite concentrado de CBD. Y esto es muy interesante porque aquí digamos, cambia el efecto dominó de la opinión pública y empieza a ser cada vez más a favor de la regulación sobre usos medicinales, y esto permite que los otros usos también empiecen a considerarse y a discutirse. En noviembre del 2015
se da el famoso histórico amparo al Grupo Smart que permite, digamos, destapa lo que permite la jurisprudencia que próximamente tendremos a favor del cultivo, ¿no? Esto es muy interesante porque las personas que buscaban este amparo, cuatro individuos, no voy a hacer mucho el cuento largo, buscan romper la prohibición del cannabis o resquebrajarla, entendiendo que desde el Poder Judicial y el Ejecutivo no se va a lograr. Entonces, desde el Ejecutivo y el Legislativo no se va a lograr. Muchos intentos que consideramos algunas personas fueron simulaciones del Estado, y entonces dicen, hagamos un litigio estratégico, y lo consiguen con un par de años de trabajo importante, y bueno, se da el primer amparo a favor del cultivo y el uso personal del cannabis, ¿no? En abril del 2015, Peña Nieto mete una iniciativa de ley buscando permitir los usos medicinales legalmente y la investigación científica, y también contempla 2 puntos que era lo mejor de la iniciativa, que tenían que ver con el uso personal, que eran este umbral que les decía de 5 gramos, que es ridículo, era subirlo a 28 gramos, que es, digamos, la media nacional, y lo más importante de todo era que proponía despenalizar la posesión, que como ustedes sabrán, en México no es un delito consumir drogas, pero es un delito todo acto relacionado al consumo. Entonces es una trampa de la ley para que al acceder a un derecho pases por el camino de la ilegalidad y bueno, etcétera. Entonces esta propuesta de Peña Nieto fue radicada en el Senado, lo excluyeron y simplemente se quedaron los aspectos relacionados a uso medicinal e investigación científica. Por favor, la siguiente. Bueno, una historia, me queda un minuto. La triste historia es que los lineamientos de COFEPRIS, bueno, COFEPRIS tenía la tarea de publicar unos reglamentos relacionados al cannabis medicinal, lo que mandata el dictamen surgido de la iniciativa de Peña Nieto, pero bueno, los lineamientos no se hicieron ni en tiempo ni en forma, y fue realmente un proceso del cual podrán platicarnos más Jorge o Sara Snap, que lo han acompañado muy de cerca. De hecho, ayer se publicó una lista sobre los productos que pueden comercializarse. Parece ser que el terreno no es bueno para los mexicanos y favorece mucho a los extranjeros. Parece ser que las comunidades de pacientes no quedaron nada contentos con estos lineamientos. Además, hay que señalar que solo se permiten los usos medicinales del CBD. El THC queda absolutamente excluido de la reforma, ¿no? Absolutamente, y hay que señalar que el THC es uno de los cannabinoides con más y mejores propiedades terapéuticas. Es el cannabinoide al que más propiedades anticancerígenas se le conocen: apoptosis, antiangiogénesis, antimetástasis. Estudios publicados en journals importantes y realizados en la Universidad Complutense de Madrid, en Israel, en Inglaterra y en muchos países. Sobre la jurisprudencia, bueno, ya hablamos, ¿no? Es considerar que la jurisprudencia implica que ahora va a ser obligación de todos los juzgados en el país tener la interpretación de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el cultivo y el consumo privado de cannabis es un derecho constitucional debido a que corresponde al libre desarrollo de la personalidad y no existen razones o argumentos médicos o científicos para prohibir ese derecho. Entonces hay una desproporcionalidad entre lo que la ley busca y lo que la realidad técnica y científica arroja. La siguiente y terminamos. Y bueno, las nuevas iniciativas, la de Morena, Movimiento Ciudadano y el PRI. La de Morena me parece interesante, pues busca retomar mucho del espíritu de las sentencias de la primera sala de la Suprema Corte. A mí no me gustan varias cosas, pero bueno, la verdad es que yo considero que modelos posibles para regular el cannabis hay tantos como reformistas del cannabis. Entonces nunca nos vamos a poner de acuerdo, sin embargo se valora y es muy loable la intención. A mí lo que no me gusta es que, como muchas otras propuestas, implica demasiado Estado y a mí no me gusta eso. Me parece que es una fórmula bastante, digamos, que no ayuda en su aplicación, ¿no? Movimiento Ciudadano busca algo ahí medio parecido, no entiendo muy bien, me parece que simplemente no quisieron quedarse abajo del barco. Y el PRI mete una iniciativa que me parece interesante, con eso termino, porque justamente busca rescatar los puntos que fueron excluidos de la iniciativa de Peña Nieto. El umbral, aumentar el umbral y quitar el delito de posesión. Y eso es muy interesante porque justamente el PRI busca rescatar lo único rescatable de la iniciativa, o bueno, lo más rescatable de la iniciativa de Peña Nieto. El problema es que lo hace sesgado, fuera de tiempo, y ya no tiene ningún sentido cuando ya se está discutiendo sobre cosas mucho más avanzadas, ¿no? Eso es el estado en el que estamos. Gracias. Muchas gracias, Aldo.
Bueno, vamos a continuar ahora con Sara Snap, que nos va a hablar acerca de la regulación del mercado de la cocaína en 2034. Sara Snap tiene una licenciatura en Ciencias Políticas por la Universidad de Colorado en Denver y una maestría en Políticas Públicas por la Universidad de Harvard. Es cofundadora del Instituto RIA, integrante del colectivo Drogas, Política y Cultura y consejera de Reverdecer Colectivo. Muchas gracias. Continuamos con Sara. Perfecto. Muchas gracias, Joe. Bueno, sé que estamos aquí en un foro sobre plantas sagradas y que para muchos la cocaína no queda dentro de esta definición de plantas sagradas. Sin embargo, la hoja de coca sí, y yo trabajo desde una perspectiva de personas que usamos sustancias ilegales principalmente para un uso personal adulto y principalmente sin generar problemas en la salud de uno mismo. Entonces, esta presentación se basa en un estudio que hicimos en Colombia, que ahorita voy a platicar. Si me pueden, yo voy a ir rápido porque quiero quedarme dentro del tiempo, como hizo Joe en la última mesa. Entonces, nada más, un poquito sobre la guerra contra las drogas. En realidad es una guerra contra las personas, esto lo sabemos, y en México pues se expande no solo hacia las personas que usamos sustancias ilegales, sino también a las comunidades que cultivan, a las personas que forman parte de la cadena de producción y de transporte. En el mundo, alrededor de 5% de las personas han usado una droga en el último año. Estos son datos de Naciones Unidas, y solo el 11% de esas personas desarrollan un uso problemático. Entonces, 89% de las personas tenemos un uso que puede ser habitual o puede ser ocasional, dependiendo de la sustancia, dependiendo del día, pero que no conlleva problemas mayores en nuestras vidas. En el tema, no, tenía otro, bueno, en fin. Sí, puedes ir al siguiente, está bien. ¿Perdón? ¿El alcohol? No, son drogas ilegales, sí. Que sí, cuando agregamos alcohol y tabaco, pues ya sube muchísimo más a todas las sustancias que estamos consumiendo. Entonces nosotros, yo más bien para que puedo ver los slides y voy a hacer lo que hicieron en la primera mesa de la mañana. Nada más ponerme para que pueda ver. Nosotros, yo estoy basada aquí en México, pero colaboro con una organización que se llama Acción Técnica Social en Colombia, y nosotros pues queríamos hacer un estudio sobre cocaína, porque si Colombia no aborda el tema de la cocaína, pues van a seguir haciendo la misma estrategia y esperando diferentes resultados. Entonces, cuando nos pusimos a ver cuáles son los estudios que existen sobre la cocaína, pues hay muy pocos estudios. Y uno de los únicos a nivel internacional es uno que se llama The Cocaine Project, que se hizo desde la Organización Mundial de la Salud en 1995. Hicieron encuestas con usuarios de cocaína en 19 ciudades alrededor del mundo, y lo que encontraron era que los problemas de salud relacionados con el alcohol y el tabaco eran mucho mayores para los usuarios que la cocaína, que para ellos la cocaína era pues un uso funcional, que lo usabas para trabajar o lo usabas para estar en una fiesta, pero que en realidad no había causado problemas mayores, sino que el problema que podrían tener es tener contacto con la ley y con las autoridades. Y ese estudio decidieron, y después de todas estas encuestas, dijeron: no es posible describir a un usuario promedio de cocaína. Y también un problema es que nosotros normalmente en los estudios juntamos crack y cocaína como si fuera la misma sustancia. Y sí tienen moléculas que son las mismas, pero es el uso que cambia, entonces el modo de cómo lo estás consumiendo. Entonces, por eso a veces en estas gráficas que dicen el daño a la salud y el daño a la sociedad, la cocaína está súper cerca de la heroína, pero es en realidad porque lo han juntado con el crack y ese tipo de consumo que es más habitual, más frecuente de fumar una sustancia y no de inhalar. Ellos también demostraron en el proyecto de cocaína que el uso y el abuso no es lo mismo, y que el uso ocasional no conlleva problemas físicos o sociales en las personas que estaban usando cocaína. Cuando ellos intentaron presentar este proyecto frente a la Organización Mundial de Salud,
todos dijeron no lo pueden publicar. Esto no demuestra los resultados que nosotros queremos demostrar al mundo sobre la cocaína. Entonces, Estados Unidos como país, como de ahí dijo, nosotros vamos a quitar los fondos que damos a la Organización Mundial de Salud si publican este estudio como parte de sus estudios. Entonces, pues nunca se publicó, pero se filtró y entonces por eso sí lo puedes encontrar, sí lo puedes leer. Es muy interesante porque justo nos da una visión, pero desde 1995 no hemos tenido un estudio realmente con las personas que están consumiendo cocaína, más allá de encuestas entre usuarios y desde organizaciones de la sociedad civil. Entonces, cuando empezamos esto, hicimos una encuesta con usuarios de cocaína en Colombia, América Latina y también en Europa. Eran 286 personas, no eran muchos, pero justo era para saber las tendencias. Y 71% dijeron que preferirían comprar en un centro de distribución que en la calle. 15% estaría de acuerdo con comprar en un lugar regulado por el gobierno, que esto también en la pregunta pusimos que si te registrarías con el gobierno, pues claramente la mayoría de la gente no se quieren registrar, no ven su consumo como algo medicinal ni terapéutico, sino como algo funcional. Y 84% pagarían más de lo actual bajo criterios de un mercado justo. Si quieres ir al siguiente. Entonces, con ese esquema nosotros creamos, hicimos una propuesta de política pública sobre cómo podría ser la cadena de producción, justo comprando la materia prima desde los cultivadores que hoy en día ya están cultivando, porque en Colombia el 95% de la hoja de coca que se cultiva en el país está destinado a hacer cocaína para exportación. Entonces, no hay un uso amplio como hay en Bolivia o Perú de masticar la coca. Y que se podría ir como comprando esa materia prima, haciendo cocaína polvo desde una farmacéutica y poder venderlo a usuarios. Esto también lo hemos venido trabajando con algunos países y gente en gobierno, justo como parte del estudio que emprendemos el año pasado. ¿Por qué un estudio prospectivo sobre la regulación de la cocaína? Pues porque sabemos que la mayoría de los usuarios de cocaína usan entre 2 y 10 veces al año, entonces no es un uso habitual, sino es un uso de que estás en una fiesta o que alguien te lo ofrece y dices, bueno, vas a hacer algo especial, entonces no es algo que lo estás pensando todos los días. Esto también forma parte de una campaña de medios que hicimos que se llama Coca Regulada, Paz Garantizada. Esto es un muro en Bogotá, en la 26, que es de 80 metros, que ya lo vamos a cambiar porque ya lleva 3 años ahí, pero en 3 años nadie más ha pintado en ese muro, ha habido mucho respeto hacia la propuesta y justo para que la gente de ahí entran a la página a leer el estudio completo. También queríamos hablar de la regulación de la cocaína porque sabemos que menos del 1% de las muertes relacionadas con cocaína son por el consumo, sino que son por la producción y la violencia que genera un mercado ilegal alrededor de esta sustancia. Hay unos 20 millones de usuarios en el mundo que están demandando y exigiendo mejores prácticas, mejor calidad, y muchos de ellos están yendo al internet a comprar cocaína, donde a veces hay mejor calidad que si lo compras desde tu dealer. También porque creemos que va a haber una frustración institucional de no haber logrado acabar con la cocaína, ¿no? En 1961, los estados miembros de Naciones Unidas se reunieron para decir vamos a erradicar los cultivos de hoja de coca, de opio y de amapola y de marihuana en el mundo en 25 años. Esto claramente no ha funcionado y nosotros queremos partir desde la realidad generando evidencia que nos puede ayudar a hacer políticas públicas que funcionan. La siguiente, por favor. Entonces hicimos con la Universidad Externado de Colombia un estudio prospectivo, formulación de políticas públicas anticipatorias, regulación mercado recreativo de cocaína en 2034. Les encanta poner muchísimas palabras, pero ahí pueden encontrar toda la información. El objetivo era ver cuáles son los escenarios, cuáles son los actores, para poder pensar en esto. Digo, Jorge me acaba de decir, ay, pero 2034, eso es mucho, no vamos a esperar hasta eso. Entonces, mi suegra me dijo lo mismo, voy a tener 80 años, ¿qué voy a hacer? Es como, pues, estamos haciendo lo que podemos, pero si quieres.
Entonces, en la metodología del estudio hubo un estado de arte de dónde estamos ahorita, tendencias mundiales en el consumo. Hicimos 5 talleres con expertos colombianos y también internacionales en Viena. Hicimos toda una metodología de identificar actores para llegar a cuáles son los escenarios posibles en Colombia. Y lo estamos pensando realmente en Colombia, pero sí para exportación al resto del mundo, porque es ahí donde la propuesta tiene que venir, si quieres seguir. Entonces encontramos 35 actores claves que entran en tensión durante los próximos, ahora 16 años, para la regulación de la cocaína, incluyendo actores de gobierno, cuáles van a ser los ministerios más importantes que van a tener un impacto sobre eso, la sociedad civil, pero también actores ilegales, los que hoy en día están ganando de proveer armas al crimen organizado, de los que están lucrando de la prohibición. Y además otros que podrían estar presionando el cambio, como gente de la Deep Web, la industria farmacéutica, bebidas energéticas, y además pues actores o aprendizajes de la regulación de cannabis que podría entonces impulsar un poco la regulación de cocaína. También definimos 26 agentes de cambio que van a estar nutriendo estos cambios por positivo y para negativamente también. Entonces, ¿cuál es el rol de la cultura? ¿Cuál es el valor agregado de la cocaína? ¿Cómo va a ir expandiendo el comercio justo y sostenible alrededor del mundo? ¿Quiénes van a ser los gobiernos en el poder? Bueno, ahorita Colombia tiene un gobierno súper conservador, están criminalizando la aportación para consumo personal, la dosis mínima. Entonces, vamos a ver que van a seguir intentando hacer lo mismo y tal vez esa frustración institucional va a llegar, ojalá más pronto. También identificamos 5 hipótesis sobre cómo podría ser el mercado de cocaína. Entonces, un modelo de comercio y que van a influenciar en esto. Entonces, modelos de comercio justo y sostenible. Hoy en día, solo el 2% de las ganancias de la cocaína quedan en Colombia, lo demás se expande cuando en el transporte y en la distribución de la sustancia. Entonces, ¿cómo podemos asegurar que más de esas ganancias quedan en las comunidades que cultivan? El comportamiento del consumo de cocaína a nivel global, si va a subir o va a bajar, aunque sabemos que se queda estable durante los últimos 30 años. La violencia, el narcotráfico, ¿no? ¿Cómo va a ser esta disminución o ahora en Colombia el aumento de personas que están siendo asesinados por participar, por ejemplo, en proyectos de sustitución de cultivos? Y también esta idea de que el gobierno va a poder sustituir cultivos cuando en realidad lo que tendríamos que estar haciendo es sustituyendo los usos, porque estas plantas van a seguir aquí. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar las normas culturales y sociales que tenemos? También los sistemas de recolección de información, toda la parte de internet y de cómo vamos formulando y la compra en internet. Y finalmente, de que el enfoque de salud pública y de derechos humanos está tomando más relevancia en este tipo. Entonces, estos son los 5, perdón, hubiera hecho esto porque era más fácil de leer, pero entonces creamos metas para cada objetivo que entre 30 y 50% del mercado tendría que formar parte de este modelo de comercio justo y sostenible. Puedes seguir, vamos a ir rápido, porque ya lo platiqué. Entonces, encontramos 3 escenarios, 3 momentos o cortes de caja para pensar qué habrá pasado en 2022, que el nivel de información en términos de consumo ha incrementado, entonces que sabemos más sobre el consumo justo porque más gente están saliendo del closet y hablando de su consumo, que la hoja de coca ya va a haber mucha más investigación sobre la hoja de coca y eso también nos va a llevar a conocer más sobre el tema de la cocaína. Que hay métodos para los voy a mandar la presentación. Desafortunadamente, al final en 2022, los intereses de los actores con propósitos ilegales son realmente los que van a seguir manifestándose dentro de un ambiente ilegal y buscando que seguimos en la ilegalidad. La siguiente, porque hay 3. Sí. Bueno, vamos a llegar directo a 2034. Esto es el escenario apuesta que creemos que entonces con la investigación vamos a ir creando presión para que el gobierno tal vez cambie el comportamiento de que esta persona
perspectiva de un comercio justo, de que los usuarios demandan y exigen eso dentro de estos mercados ilegales, que creo que es algo que desde los usuarios de cannabis también lo están exigiendo. Y que esto, a pesar de todo esto, de que más gente van a estar comprando de una manera más segura a través de internet, pero que también eso, entonces la exportación de cocaína desde Colombia va a ser a través de esas redes si el gobierno no responde. Que también eso es una cosa, de que todos estos mundos responden mucho más fácil, mucho más rápido, mucho más eficaces que el gobierno y las autoridades. La siguiente, por favor. Todo esto lo pensamos como una regulación dentro de un marco de justicia social. Yo puedo hablar de mi consumo porque soy una mujer blanca de ciertos recursos, entonces yo puedo hablar de estos temas. Yo consumo dentro de una burbuja de privilegio y lo entiendo completamente. Entonces, para nosotros el marco de justicia social es fundamental, que enfrenta activamente las dinámicas de opresión y privilegio, que reconoce la existencia de grupos que han sido históricamente vulnerados, que genera acciones afirmativas y que contribuye a la reparación del daño, que la regulación puede formar parte de reparar el daño que ha hecho la prohibición. Entonces, en México estamos hablando de regular los mercados de cannabis y amapola, porque estiman que entre el 15 y 25% de las ganancias del crimen organizado viene de cannabis. En realidad no tenemos idea porque todo es ilegal. Aldo ya habló de dónde está México en el tema jurídico, ya tenemos jurisprudencia, podemos platicar más sobre qué significa eso. Todavía tienes que tener un abogado, tienes que ir frente a un juez, no es accesible a todas las personas. Y la ley de regulación y control de cannabis que se presentó la senadora Olga Sánchez Cordero el 8 de noviembre, que sus ejes rectores son derechos, salud y seguridad, y donde ahí propone el autocultivo de hasta 20 plantas, que es el ejemplo de Colombia, donde propone cooperativas de producción entre 2 y 150 socios, y donde también propone un mercado regulado privilegiando una industria mexicana, que eso creo que es el propósito de tener un mercado regulado, de que no vengan las transnacionales, sino que cómo podemos asegurar que sí que las comunidades que hoy en día cultivan pueden formar parte de esos recursos, que pueden tener beneficios, que pueden tener sueldos dignos, etcétera. Y usar los impuestos para programas de educación, reducción de daños, tratamiento y la reparación del daño, incluyendo la búsqueda de nuestros seres queridos desaparecidos. Si quieres el siguiente. Después de la elección hicimos una coalición, todos están muy invitados a entrar a la página de Regulación por la Paz, ahí pueden ver todas la agenda que tenemos. Muchos de nosotros que estamos aquí formamos parte de eso, justo para acompañar el gobierno que supuestamente quiere hacer cambios positivos. Ya veremos, pero estamos ahí exigiendo y acompañando. Si quieres ir dos, sí, algunos. Y les incito a que vayan también al globaldrugsurvey.com, está ahí en español también, para que puedan responder si usas sustancias legales o ilegales, que respondes la encuesta, porque esto lo hacemos cada año, esto es la manera para saber cuáles son las tendencias de los usuarios, cuánto estamos pagando para las sustancias que consumimos, cómo sentimos cuando los consumimos. Ahí sí estaríamos de acuerdo con pagar más para sustancias de comercio justo. Entonces es una manera de reivindicar todo esta imagen que los medios y que el gobierno ha hecho sobre las personas que usamos sustancias y plantas psicoactivas. Ok, muchas gracias. Muchas gracias a Sara por este panorama a largo plazo, que creo que es algo que también se tiene que plantear, ¿no? Además de los objetivos a corto plazo, bien que estamos esperando, ¿no? Y cómo se podría empatar respecto a las agendas internacionales, por ejemplo, la Agenda 2030. Vamos a continuar con Jorge Hernández Tinajero, quien nos va a hablar un poco acerca de Amapola, Opio y Heroína, crónica de una tragedia anticipada. Jorge Hernández es politólogo e internacionalista, especializado en drogas desde hace casi 20 años. Ha sido activista en temas relacionados con regulación de cannabis. Es socio fundador de la Asociación Mexicana de Estudios sobre Cannabis y del Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas, del que fue presidente y director ejecutivo entre 2008 y 2014. Entre sus áreas de trabajo se encuentran la reducción de riesgos y daños, el análisis de sustancias, los estimulantes fumados, y más recientemente se ha dedicado a todo lo relacionado con amapola, la goma de opio y sus derivados. Seguimos con Jorge, por favor.
Gracias, Joel. Gracias por el espacio. Me da mucho gusto que me sigan invitando al Congreso de Plantas Sagradas cuando la amapola es probablemente de todas las plantas la única que no es sagrada en nuestras cosmogonías locales. Probablemente en otras sociedades sí lo son, pero no en América Latina, definitivamente. La amapola es una planta que realmente se cultiva desde fines del siglo XIX en México, no había antes realmente. La relación, digamos, con los productos de la amapola, de la goma de opio de nuestra sociedad, ha sido una relación bastante ambivalente, poco exitosa en muchos sentidos. William Burroughs llegó a decir que somos un pueblo opiófobo. Digamos, la planta ha seguido una historia relativamente distinta a la de otras plantas, sí consideradas e incorporadas culturalmente a las cosmogonías locales. Actualmente sí existe un debate bueno, no es un debate, pero ahí existen algunas propuestas o ideas soltadas ahí a la deriva del próximo nuevo gobierno. Desde antes existe sobre una eventual o potencial regulación o legalización de los cultivos de amapola en el país. Y lo primero que podría decir yo al respecto de eso es que por lo menos lo que se ha discutido públicamente es bastante ingenuo en cuanto a qué es lo que hay que hacer con esta planta. Refiriéndome a lo que Aldo expuso en su momento en relación a la prohibición del cannabis, el cannabis sí, ciertamente, aun cuando en México, digamos, fue prohibido antes que otro, la prohibición universal es de 1961 con la Convención Única. Y la realidad es que esta Convención Única, enmendada por el protocolo de 1972 y con el convenio de 1971 sobre sustancias psicotrópicas y el tratado de 1988 sobre comercio ilegal de sustancias, que son los 3 tratados de la ONU que dan que forman la estructura del sistema internacional de control actual, basado en la prohibición, pero es en teoría un sistema de control. En realidad están fundamentados por el control del opio y de la amapola. La hoja de coca y la marihuana o la cannabis fueron incluidas en la Convención del 61 debido a ya existía una cierta tendencia a querer prohibir cierto tipo de plantas, y los argumentos y las razones por las que hicieron claramente con respecto a la marihuana y a la coca tenían elementos profundamente racistas en los que se identificaba el uso de estas plantas como propias de culturas subdesarrolladas, y que el consumo de estas plantas contribuía al atraso, e incluso se usaban palabras como la degeneración de la raza. Sin embargo, la amapola no entra exactamente dentro de estos mismos criterios, porque la amapola y su producto principal, la goma de opio, que después sintetizada se obtienen distintos subproductos, básicamente la morfina y la codeína, y de la morfina después se obtiene la heroína. Tiene una larguísima también historia en la humanidad. De hecho, por ejemplo, se sabe que en tiempos del Imperio Romano era uno de los pocos productos controlados absolutamente por el Estado, pero de modo tal de que fuera asequible para todos, incluidos los esclavos. Es decir, el control del dolor, que significa el opio, si no se puede curar, se puede controlar el dolor, es un elemento que ha sido fundamental en la historia de la producción de la amapola, y que curiosamente, se ve reflejado en este tratado de 1961 y en el sistema internacional de control en general, porque tiene un carácter ambivalente. Por un lado es el analgésico más efectivo que existe, ¿no? Los derivados del opio.
y si no cura, bueno, quita el dolor, gente que tiene cáncer terminal, es decir, y a eso se le llama, entre el Sistema Internacional de Control, una medicina esencial. Entonces el Sistema Internacional de Control, en teoría, está creado para dos cosas. La primera de ellas, para garantizar el acceso a medicamentos esenciales, de los cuales básicamente el opio es el único. Y en segundo lugar, para evitar el uso indebido de estas mismas sustancias. Ha habido una discusión muy larga sobre si la marihuana tiene propiedades médicas o no. La coca creo que no se ha puesto en ese tenor, es decir, que sea medicamento, a menos que Freud sí lo dijo, ¿no? Y lo utilizó. Es como analgésico local. Pero hoy en día no. Pero no sé, ya existen mejores, digamos, analgésicos locales, la gilocaína, por ejemplo, y la cocaína ya cayó en ese desuso médico, por llamarlo de algún modo. Sin embargo, los productos de la amapola no. Los productos de la amapola son absolutamente esenciales para en la práctica médica moderna y en oposición, digamos, a la coca y a la marihuana, la síntesis de la morfina a principios del siglo XIX y posteriormente de la heroína permitieron a esta ciencia occidental encontrar un medicamento que fuera mensurable y por lo tanto que no se utilizaba o no era prudente utilizarlo en su versión, digamos, más natural, que es la goma. Y por lo tanto las farmacéuticas comenzaron a sintetizar esto, pero la planta en su forma natural y la goma en su forma natural sí fue proscrita. En este sentido es un poco extraño constatar que la regulación de los opiáceos, que es la más antigua, la más universal de todas, ahora existe un tal desconocimiento en nuestra sociedad sobre qué significa esto. Básicamente, y digo, no voy a hablar de todos los aspectos de los opiáceos actualmente, la epidemia en Estados Unidos, las adulteraciones nuevas con fentanilo. Muchas de esas cosas las pueden encontrar en este reporte que se llama Amapola, Opio y Heroína, que fue publicado este año. Yo soy uno de los autores, el otro es Guillermo Espina, un antropólogo colombiano que hace trabajo en los cultivos allá, y Martin Jelsma, el jefe de Drogas y Democracia del Transnational Institute, en donde se describe un poco qué son los opiáceos, cuáles son los mercados, cuáles son las dinámicas, porque es evidente que en Colombia y en México, sobre todo en México en términos de volumen, el crecimiento de los cultivos ilegales de amapola en los últimos 10 años ha sido realmente muy importante, al grado de transformar prácticamente toda una economía como lo que sucede en Guerrero actualmente. Dentro de la discusión o del debate actual en México, se señalan dos puntos principales, ¿no? Uno de ellos es que nuestro país carece o tiene muy poco acceso a medicamentos esenciales, es decir, no existe suficientes medicamentos para tratar el dolor, de modo tal que muchísima gente en México con problemas crónicos de dolor, con enfermedades terminales, no tienen un acceso a ese control de dolor y muchas veces mueren sufriendo. Y entonces, y por el otro lado, bueno, pues se reconoce que los cultivadores de amapola generalmente pues son los más marginados entre todos los marginados. De hecho, incluso dentro de los propios gente que cultiva plantas ilícitas, los amapoleros son vistos con gran desprecio. En Colombia, por ejemplo, nos contaban los cultivadores de coca que, bueno, que la regulación es necesaria, que hay que sustituir cultivos, pero los amapoleros, esos sí son delincuentes. Esos sí son un atentado, eso sí es droga. Entonces, es curioso porque incluso este estigma que existe acerca del opio se extiende incluso a los cultivadores de otras plantas. Y entonces los amapoleros son, dentro de todos los cultivadores de plantas ilícitas, los más jodidos. Así ha sido siempre. En las naciones donde los cultivos son legales para producción de medicamentos, no existe prácticamente trabajo humano, todo es mecánico.
Y en los países como el nuestro, el cultivo se lleva a cabo en las zonas más remotas, más marginadas, debido a las características que necesita la planta para crecer. Es relativamente poco lo que se requiere, y es muy importante pensar que el producto de la goma, o sea, la goma como producto, es un producto que no es perecedero como otros productos del campo, y además su valor es muy alto y concentrado. Es decir, uno puede de una hectárea de cultivo, digamos, con un buen rendimiento, obtener unos 12, 13, 14 kilos de goma de opio que se pueden almacenar muy fácilmente y que pueden funcionar cuando sufren los precios o, digamos, es una suerte de ahorro de los campesinos que pueden utilizar en otros momentos y que en las últimas fechas ha significado además una fuente de ingresos muy importante. Entonces, en el debate actual se está diciendo, bueno, son marginados, no tienen otra cosa como vivir, no podemos seguirlos castigando como eso, vamos a legalizar sus cultivos y vamos a convertir esos cultivos en medicamento que tanta falta nos hace, ¿no? Entonces uno lo oye así y dice, pues suena bien, parece lógico o es razonable, ¿no? Y lo es, pero solo hasta cierto punto. Desde luego, una eventual regulación o legalización de los cultivos de amapola, en primer lugar, lo que significaría para estas comunidades es limitar o detener la violencia que el Estado ejerce contra ellos por el hecho mismo de cultivar. Sin duda, ¿sí? O sea, ellos, los cultivadores de amapola, están entre dos fuegos, entre redes de crimen organizado o bien las autoridades, generalmente el ejército es el que entra hasta esos cultivos, que destruye sus cultivos, y en no pocas ocasiones los campesinos pueden ser apresados y encarcelados por el hecho mismo de cultivar algo que es lo único que les puede hacer sobrevivir. Entonces, bueno, dice uno, legalizar sí, en efecto, cesaría de esta violencia del Estado. Sin embargo, lo que se ha obviado en el debate actual son dos cosas. Una es que la falta de medicamentos en el país de origen opiáceo no se debe a la falta de materia prima. Tiene otras razones, tiene que ver con razones que en su momento restricciones muy importantes en la práctica médica para recetar estos medicamentos, desincentivaron la enseñanza sobre ellos, crearon además un sistema administrativo que era prácticamente imposible para los médicos de no muy alta especialidad que pudieran prescribirlos, y por lo tanto se empezaron a dejar de prescribir, y al no prescribir y al no consumirse, las farmacias demandaban menos y digamos entró un círculo vicioso en el que la práctica médica prefería sustituir estos muy buenos analgésicos bien usados por otros. De modo tal que en realidad se creó un circuito en el de desabasto que proviene de la misma práctica médica y de la demanda interna. De hecho, los medicamentos, la morfina en los mercados internacionales es muy barata. Un cálculo, digamos, más o menos certero, habla de que, por ejemplo, al Estado mexicano le costaría o le cuesta mantener a un paciente con dolor crónico o terminal en términos de morfina, le bastan alrededor de una inversión de $6 mensuales. Con lo cual, es realmente muy barato. Con lo cual uno piensa, bueno, pues ok, les voy a comprar a los campesinos como Estado la materia prima para fabricar medicamentos, para eso necesito crear una industria, invertir en ella, para un producto cuyo valor de mercado es muy poco, es poco rentable. O sea, resulta en el fondo mucho más barato comprar los medicamentos. Y eso se puede hacer fácilmente, es una cuestión de Estado. La segundo tema que se obvia es que la población campesina
y el negocio o la actividad económica que tanto le ha redituado por la goma de opio en los últimos años responde única y exclusivamente a los mercados ilegales. Es decir, si mañana se legaliza la heroína, ellos se quedan sin fuente de ingresos. Punto. Entonces, aquí esta idea de legalizarla para producir medicamentos en realidad tiene, yo creo que consecuencias que no es posible obviar. La primera de ellas es que crearía dos mercados, un mercado que va a comprar muy barato goma de opio para fabricar medicamentos para una eventual industria y reactivar, digamos, el acceso a medicamentos esenciales, pero por el otro no va a desaparecer el mercado ilegal. Por lo tanto, se crearían dos mercados. Yo me imagino como campesino guardando mi goma de opio para ver a cuál mercado en determinado momento se lo vendo porque renta más. Entonces, esta idea de que legalizar la amapola va a disminuir los índices de violencia me parece absolutamente ingenua. Excepto, como ya dije, la violencia del Estado hacia los campesinos. Sí, mientras el negocio, que no es menor, pero la violencia, digamos, que preocupa a la sociedad es esa violencia entre los circuitos ilegales, y esa no solamente no va a desaparecer, sino que al contrario va a tener un competidor, digamos, que bien podría incluso encarecer nuevamente el producto. Hay subtemas, ahora el producto es menos rentable por la introducción del fentanilo como adulterante, pero ese es otro tema. Yo me quedo aquí, me parece que no hay una solución fácil para esto. Pueden leer esto y más se puede descargar gratis en el sitio de tni.org, en el PDF, está en español y en inglés, y aquí lo pueden adquirir por 50 pesitos. Gracias. Muchas gracias a Jorge, siempre es un deleite escucharlo. Y vamos a continuar con Natalia Rebollo, nuestra última participante. Natalia estudió medicina tradicional y chamanismo con diferentes comunidades indígenas en México durante 2 años. Es abogada por la Universidad Iberoamericana y cursó una maestría en Derechos Humanos y Acción Humanitaria por la Universidad Sciences Po, París. Actualmente es coordinadora del Ayahuasca Defense Fund, un programa del International Center for Ethnobotanical Education, Research and Service, ICERS, en Barcelona. Sus líneas de interés son el uso de la medicina tradicional como una herramienta para alcanzar la justicia transicional, la ayahuasca y conflictos armados, derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas. Sin más, continuamos con Natalia. Muchas gracias. Muchas gracias y gracias por el espacio al comité organizador. Han sido días de muchísimo aprendizaje y creo que por esto acabo de decidir que voy a empezar por la conclusión, que es que en materia de drogas y derechos humanos no siempre lo legal es lo justo y lo justo nunca o casi nunca es lo legal. Entonces, ahora en el contexto mexicano, si bien hay un desarrollo jurisprudencial y un diálogo por demás interesante, que es precisamente a la luz y a través de los derechos humanos, que las políticas de drogas empiezan a agarrar un sistema más dinámico y más progresivo que algo estático, que son los controles rígidos y normales de drogas. Siempre estamos justificando cómo vamos a regular y cómo vamos a justificar nuestro incumplimiento en los tratados de Naciones Unidas del control de drogas. Y difícilmente también nos cuestionamos cómo es que esos tratados están violando nuestras propias normas domésticas o derecho constitucional interno, que también amerita tener una ponderación sobre qué va adelante de qué. Y en estos amparos que obviamente ya se han dicho y tal, es que a través de un test de proporcionalidad es que la Corte da la razón en decir son los derechos humanos quienes van siempre por encima del control de drogas. Lo que hemos visto y hemos notado a través del Ayahuasca Defense Fund, que es un programa que se dedica a dar el apoyo legal a las personas que están en conflicto con la ley por el uso tradicional o no tradicional de plantas psicoactivas. Es muy interesante las jurisprudencias que hemos obtenido en diferentes lugares del mundo, o también observar dónde va la tendencia de la interpretación y cómo, dependiendo de los países, es que dan prevalencia al control de drogas o bien de derechos humanos. Es complejo porque, por ejemplo, en el caso de Canadá, que
aun cuando legalizó, emitieron un comunicado muy responsable diciendo: estamos conscientes que hay un incumplimiento por nuestra parte al sistema de control de drogas. Y son tan diplomáticos que le nombraron como un incumplimiento amigable. Entonces, bueno, ¿qué tanto pueden los países generar o invocar en sus cortes nacionales esta justificación legal de decir: no puedo cumplir con aquello que me he comprometido durante tantos años porque no va conforme a mi derecho doméstico? En el Ayahuasca Defense Fund hemos llevado varios casos alrededor del mundo y la tendencia es la misma. Este divorcio del sistema de ONU, en donde existe claramente un control de drogas de Naciones Unidas muy estricto, que apuesta al prohibicionismo, que no da margen a la interpretación, que no incluye los derechos humanos de manera transversal, que cree que predomina el control de drogas sobre otros, versus un sistema muy complejo, un corpus juris cada vez más dinámico y más rico en materia de derechos humanos y política de drogas. Tenemos la Declaración de los Pueblos Indígenas, que, no sé, en su artículo 24 te dice: hay que proteger la medicina tradicional. Tienes varias observaciones generales del Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que te dicen: protejamos las plantas, protejamos los minerales, protejemos los animales e integremos en la salud mental, incluso en la OMS, el tema de la medicina tradicional. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos apuesta también por integrar cada vez más los derechos bioculturales, que esto viene también, yo creo que hay mucha fe en este nuevo concepto jurisprudencial que se han ido desarrollando. La Corte colombiana, Suprema Corte de Justicia en Colombia, por ejemplo, le dio a la Amazonía colombiana un carácter muy interesante en donde lo declara sujeto a derechos, reconociéndolo como una entidad viviente que, si bien no le hemos dado unos derechos porque creemos que los derechos humanos son de humanos, este sistema integra a la Amazonía colombiana diciendo: tiene la Amazonía como un ecosistema, tiene ciertos derechos. Recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio medidas cautelares que, debido a la extrema gravedad y urgencia de ciertos pueblos en la Amazonía que utilizan el yagé para la toma de decisiones políticas y tal, era tal el riesgo de exterminio de ciertos pueblos y del yagé como su método político, que por primera vez un sistema interamericano muy, muy silencioso durante tantos años en política de drogas emite unas medidas cautelares diciendo: Colombia, cuidado, tienes que activar todos tus mecanismos de protección porque hay medicina tradicional ahí que te toca proteger. Entonces tenemos de nuevo estas tensiones entre un sistema de control de drogas que te dice: vamos por el derecho penal, vamos por suprimir, prohibir, incitan a la criminalización, y por otro lado tienes obligaciones cada vez más latentes y cada vez más rígidas en tema de derechos humanos, que eso siempre, claro, nos hace muy felices. Pero, ¿cuál es el rol de los estados a la hora de implementar tantas obligaciones? Este es el problema, o sea, porque quedan bien y poco gastados en el sentido de implementan un poco el control de drogas, implementan un poco de derechos humanos, aun y cuando estas se contradicen. Claro, es cuando la ADF tiene todo el tiempo notificaciones de arrestos por gente que utiliza sus plantas psicoactivas, viajan por ellas, son detenidos en aeropuertos, intervienen en ceremonias, las reducen a sus meras moléculas psicoactivas, entonces reducen la ayahuasca a solo DMT, el peyote a solamente mescalina y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo es que a través de los derechos humanos podemos moldear esta argumentación jurídica diciendo: no puedes reducirlo solo a eso? Hay varios casos que hemos tenido en el ADF que me parecen que son súper relevantes para lo que pueda venir en el desarrollo jurisprudencial en México y en la región. El primero es uno que es reciente y es bastante complejo porque, por ejemplo, en España, que hay muchos casos de ayahuasca, un juez, y ya fue reiterada con otra instancia, ya van dos, que establecen, si bien el artículo primero y el artículo tercero de la Convención del 71 te dicen que todos los preparados deben de seguir la suerte del principio activo que los componen, esto es, si el ayahuasca contiene DMT, su regulación legal será la misma del DMT, si bien eso es sugerido por los convenios, la ayahuasca no puede ser considerado un preparado, es una infusión. Entonces fue como, a través de un juego de palabras, el juez encontró la manera
de quedar bien con las convenciones de drogas y aplicar derechos humanos. Entonces, este precedente, que si bien no es una jurisprudencia, digamos, mayor, es un precedente menor que, bueno, será usado, esperamos, cada vez más, es totalmente útil para el peyote, porque entonces, u otras sustancias, porque de ahí sigue el juez diciendo todo aquello que sea vegetal y aquello que no sea hecho para su mera abstracción del componente psicoactivo no puede considerarse bajo ninguna circunstancia listado o fiscalizado bajo las convenciones de la ONU. Entonces, esto fue como, fue muy progre, fue una sorpresa también de decir, bueno, qué importante es el rol de los jueces, que claro, estamos entre convenios, entre derechos humanos, entre control de drogas, pero al final donde recae todo es el juez. Y si tú no educas al juez, hay quienes ya lo traen, hay quienes entienden la medicina, hay quienes saben la complejidad y los propios limitantes del control de drogas de los tratados. Hay quienes, sin duda, empiezan a fijar este tipo de precedentes muy interesantes. Hay otro de la hoja de coca en España también, muy reiterado, en donde si no se comprueba que la hoja de coca se va a vender, si no es título oneroso, si no es título gratuito, si no se puede comprobar que existe una red más amplia de tráfico, si la persona no tiene un laboratorio en su casa para extraer el componente, si se comprueba que ciertas bolsas de hoja de coca que tienen 0,5% de principio activo, no hay problema. Entonces, claro, estás en un lugar en donde los jueces comienzan a encontrar también argumentos donde se sienten cómodos diciendo: yo tampoco quiero que al final un juez de alzada, uno digamos mayor que yo, me venga a revisar mi trabajo y me diga lo estás haciendo mal y tienes que penalizar. Entonces, bueno, es complejo también para los jueces uno entender la responsabilidad tan grande que tienen, porque claro, este mismo que les digo de hoja de coca, hace 2 semanas nos fallaron otro en contra en donde dijeron, bueno, no es para título gratuito, no vas a compartirlo, es para uso personal, es un tema ancestral, pero te doy 6 meses de prisión. Entonces es como, quiso quedar bien, ¿no? Dio la mínima, que bueno, al final el derecho penal en España es mucho más abierto, en el sentido de se puede no ir a prisión y cumplir esa pena privativa y libertad en libertad. Paradójico, pero existe. Y entonces fue la manera de quedar bien con los tratados de ONU y al final integrar una visión de derechos humanos, pero quedando bien con los dos regímenes. Esto es muy común y son varios los casos que hemos tenido en el Ayahuasca Defense Fund. Por ejemplo, claro que hay estados que bajo ninguna circunstancia van a implementar o a invocar derechos humanos, como los casos que hemos llevado en Rusia, donde claramente los hemos, bueno, perdido. Pero depende mucho de los países y es impresionante ver también cómo en los organismos de Naciones Unidas con sede en Ginebra puedes tener alguien que pertenece al cuerpo diplomático de un estado y a la vez otro que pertenece a ese mismo estado en los órganos en Viena, y las instrucciones son completamente contrarias, el mismo estado. Entonces esto te refleja que es muy complejo porque existe un divorcio real entre la propia ONU, entre derechos humanos y cuál prevalece. En este sentido creo que México ha dado un paso gigante, se lo debemos también un poco a Sara Snap por sus amparos y su activismo, porque en estas nuevas resoluciones de la Corte lo que hace es obviamente darle prevalencia a los derechos humanos. Y entonces eso también nos abre un campo en decir, bueno, tenemos un artículo primero constitucional que es muy claro, los derechos humanos pasan a ser derecho constitucional, los de drogas no, porque no tratan derechos humanos, eso es claro. La implementación es lo que es complejo, pero la salida, porque claro, cada país ha encontrado la manera de regularizar o invocar su falta de cumplimiento a los convenios de la ONU. Normalmente los países europeos lo hacen más en temas de dignidad y países latinoamericanos en temas de libertad. Curioso. Pero bueno, el punto es que el caso de México lo hizo a través del libre desarrollo de la personalidad. Es suficiente, pero también hay que ver qué sigue con lo de los pueblos indígenas, los derechos culturales del uso de peyote y, bueno, entre otras plantas, derecho a la salud, por ejemplo, ¿no? En todas estas clínicas que tenemos operando en el país. O sea, va mucho más allá, pero bueno, lo único claro es que el artículo primero constitucional ha sido ahorita el que puede llegar a darnos una alternativa sobre cómo regular y también cómo invocar una falta de cumplimiento amistoso, invocando el argumento canadiense, a los convenios de la ONU. Otro ejercicio que hicimos
también que funcionó en México es un curandero de Perú que venía a México a compartir su medicina y su ceremonia. Viajó con 2 litros de ayahuasca y desde la ADF le emitimos una carta a priori antes de que hubiera un arresto, un problema administrativo, judicial. Y o sea, en el documento explicábamos cómo, conforme al artículo 1 constitucional y reiteradas jurisprudencias de la Suprema Corte y entre otras, todos los administradores en el ámbito de sus competencias tienen la estricta obligación de hacer un control de convencionalidad. Esto es, que todas sus actuaciones sean conforme a todos los derechos humanos. Entonces dijimos, si tú, persona de aduanas, retiras la ayahuasca en ese momento, tú estás violando un derecho. Entonces esto tiene un costo para el Estado, para la persona que además es una persona indígena, y entonces se activan otros protocolos de debido proceso, un traductor, temas consulares, etc. Fue detenido la persona, sacó la carta que traía y funcionó. Entonces, como también el ADF ha dicho, bueno, los jueces traen ahorita el liderazgo en ciertas cosas y la verdad difícilmente los hemos volteado a ver, ¿no? Como estamos a veces ahí haciendo un activismo en legisladores, en el ejecutivo, y el judicial está ahí medio abandonado, y al final son los que están implementando sentencia tras sentencia en un trabajo cotidiano, qué es lo que sigue y hacia dónde va. Tan así que la política de drogas en México la ha estado marcando el alto tribunal. Entonces, estaba un poco desviado mi tema sobre lo demás de la mesa, pero bueno, en temas de plantas ancestrales, esas son las tendencias, y bueno, voy a cortar ya por falta de tiempo y porque sé que ya es la hora de la comida y todos traen una cara que amerita entonces dejarlo aquí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Tenemos tiempo para 2 preguntas. Si quieres, por favor, pasar al frente porque están grabando todas las preguntas. Y otra, por favor. Sí, hay varias, se las comparto. Sí, claro, se las voy a pasar. Esta está buenísima. Además la segunda vez. Buenas tardes a todos, gracias por el foro. Me llamo Pablo César Martínez, soy politólogo. Tengo una pregunta para Aldo. Mencionaste que mucha implicación del Estado en un modelo de regulación del cannabis aquí en México podría resultar problemática. Mi pregunta sería, ¿podrías detallar por qué y cuál sería, en tu opinión, el modelo más adecuado de producción y venta del cannabis aquí en México? Gracias. ¿Quién tiene otra pregunta? Hola, mi nombre es Nelly y bueno, mi pregunta es si, ¿cómo te llamas? Para Aldo, si consideras que la información que se ha generado hasta la fecha es suficiente para poder tomarla en cuenta a la hora de la regulación, la legalización de la marihuana, sobre todo, por ejemplo, sabiendo que nuestro cuerpo tiene un sistema endocannabinoide, y que este sistema endocannabinoide pues no tiene mucho que se descubrió y tampoco hay tanta investigación para saber qué relación tiene con otros sistemas, ¿no? O sea, viéndonos como un todo. No solamente en una cuestión de sistema nervioso, sino en el resto del cuerpo. Entonces no sé si consideras que la información respecto a esto es suficiente para poder legalizar. Sí. Bueno, buenas tardes. Pues mi pregunta es más que nada acerca de su opinión con toda esta situación de que hablan de prohibición, consumo y hace un momento estoy viendo, bueno, he visto que aquí en el ambiente académico, yo no pertenezco a la comunidad de la UNAM, yo soy de la UAM. Bueno, ¿Dónde estamos? de CEU o de la UNAM. Entonces, pues ha existido una situación de violencia, de corrupción dentro de este ambiente académico. Mi pregunta es, por ejemplo, ahorita estoy viendo aquí unos personajes que están lavando carros y pues están fumando su churro, ¿no? Y yo digo, pues
Pues yo no tengo el derecho de hacerlo, ¿no? No tengo, porque ahorita en este momento, si yo me pusiera a comprar sustancia, pues estaría violentando y estaría consecuentando una serie de problemáticas que están muy restringidas y a lo mejor están en un momento poco siendo apreciables. Entonces, mi pregunta sería, ¿cuál es su opinión respecto a quién? ¿Por qué se está dando esto en este contexto? ¿Y quién es quien podría estarse haciendo pues tonto respecto a esta situación? Yo no puedo hacer preguntas. Bueno, súper breve. Para Natalia, me parece bien interesante lo que dices. Aquí yo lo conecto con la antropología jurídica y creo que es muy importante. Los jueces conocen las leyes, como dices. Aquí hay varios, textos de casos en que, basándose en estos convenios internacionales de los derechos de los pueblos originarios, dicen, bueno, sí, no incurren en este delito. Sin embargo, empiezan a tener argumentos como decir, bueno, pero además es porque son incivilizados o son ignorantes. Entonces, el juez conoce la ley y digamos que no va a castigar a esa persona, pero siguen con unos argumentos. Entonces creo que es súper importante que se eduque a los jueces, como dices, pero bueno, a ver si tú, como abogada, ¿qué estrategias también podríamos usar para llegar a esos jueces, ¿no? ¿Ya? Yo creo que ya vas. Súper breve. Sí, y bueno, en el tenor que mencionaba hace rato sobre los campesinos y la amapola y toda esa onda, pues yo quisiera su opinión. ¿Ustedes qué medidas implementarían en esta transición, no? Porque igual, pues, bueno, varios yo he visto que sí han propuesto algo, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, hay muchos pueblos ahorita en Guerrero, los están desplazando, en Chiapas, y pues es porque quieren, pues, su terreno por las minas, por la droga y todo, ¿no? Ahí, ¿qué propuestas diría, no? Porque, pues, es los más vulnerables. En el caso, por ejemplo, de los que están aquí, pues es un paso, pero pues no es tan vulnerable. Allá están los que están siendo atacados y en ese sentido, pues quisiera que me dijeran algo de eso, ¿no? Súper brevemente las dos primeras. ¿Por qué creo que la iniciativa Morena implica mucho Estado y por qué no me gusta? Implica mucho Estado desde el momento en el que propone tener un control sobre la cantidad de las plantas que van a haber dentro de tu casa. A mí no me gusta la idea de que un burócrata se meta a mi casa. No me gusta porque considero que... ¿Perdón? Bueno... otra cosa, a lo mejor esta sí no tiene punto de refutación, implica la necesidad de o más bien propone que hay un registro de consumidores. Y bueno, ¿qué más? O sea, ¿por qué permitir que el Estado se meta a ese nivel de tener un registro de quién consume cannabis? ¿Quién se registraría aquí ante el Estado para consumir alcohol? Bueno, sí, escúchame, para consumir alcohol, consumir tabaco, consumir café, consumir lo que sea, ¿no? Entonces sí, o sea, me parece que no hay justificación para esto, tal vez lo puedan desarrollar más mis compañeros, quiero ser muy breve. La siguiente, sobre la información, por supuesto que hay más que suficiente información, y de hecho precisamente ese es el argumento del ministro Saldívar, en el primer amparo otorgado al Grupo Smart, en 2015, dice la información es tanta y tan vasta que no se justifica una prohibición sobre el cannabis, así que sí, creo que definitivamente. Por allá, ¿no quieres contestar? Bueno, no entendí la pregunta como qué hacer, digamos, ante lo que está sucediendo con la amapola y los campesinos en el país. Es difícil, yo creo que no es solo una medida relativa al estatus legal de la planta. Sin duda, estas comunidades son comunidades que requieren de muchas cosas. La primera de ellas es una presencia del Estado, pero no con militares, sino pues con servicios, ¿no? Digamos, educativos, de salud, con apoyo técnico para la producción de esa y de otras plantas. Yo creo que esta idea, por ejemplo, que se ha ensayado durante muchos años y que siempre ha fracasado, la de sustituir cultivos, es una idea que
pues, que no es funcional. O sea, si esos cultivos les funcionan a ellos, lo que hay que hacer es reconocerlo y, digamos, crear para ellos una serie de límites y de apoyos y de canales hacia los mercados que eviten pues su criminalización y en su caso que de algún modo u otro le sigan reportando algún tipo de beneficio. El problema con la amapola es que ese producto está destinado única y exclusivamente al mercado ilegal. Y por cierto, lo último ya que se me olvidó mencionar en la presentación es que la propuesta que hay también es un tanto ingenua en relación a la tensión internacional que podría haber desde los Estados Unidos en relación a una eventual regulación de la amapola. En cannabis, digamos, perdieron toda legitimidad para decirle algo a nadie. Pero en cuestión de amapola, y como tienen el problema del consumo de opiáceos en Estados Unidos, y además con la administración que está ahorita en Estados Unidos, a mí me parece que es jugar con fuego, digamos, siquiera mencionando eso, ¿no? Por el momento. Yo nada más voy a agregar algunas cosas sobre el tema de cannabis. El tema del padrón, yo creo que nadie se quiere registrar y es algo que estamos buscando que se elimina de la iniciativa en las comisiones donde está ahorita en salud, asuntos legislativos y seguridad, justo porque nadie se quiere registrar y hasta Olga en una entrevista parecía que no estaba tampoco tan de acuerdo, entonces sí creemos que eso se va a quitar. Y es un balance en hacer una regulación, ¿no? Es un balance entre los intereses comerciales y el interés del Estado de proteger los derechos de los usuarios, proteger la salud pública, brindar información y a la vez en todas las discusiones que hemos venido teniendo en el movimiento reformista, creo que nos hemos ido avanzando en cómo pensamos de estas cosas también, pero pensar en que un Estado podría regular todo y tener el mismo control que tienen en Uruguay, en México nos tardaríamos 2 sexenios en implementar un modelo uruguayo aquí en México. Entonces, para nosotros sí hay una urgencia de implementar. ¿No? ¿Pero qué? No, que no me parece deseable un modelo uruguayo. No, por eso estoy diciendo, sí. Entonces, y además que sí tenemos comunidades que cultivan hoy en día, que sí quieren formar parte de una industria y que podríamos darles mejores beneficios. Y también sobre el tema de qué hacerlo con las comunidades, creo que para mí yo entiendo que la reforma de la política de drogas no va a ser la solución al problema de México. Es una parte de muchas otras acciones y medidas que tenemos que tomar, pero es el primer paso, porque si no tomamos ese paso, entonces no vamos a llegar al segundo paso. Entonces, para mí es ir pensando porcentaje por porcentaje cómo podemos ir reduciendo los actos que generan la corrupción diaria entre usuarios, que creo que la regulación bajaría eso, y los recursos que entran a una corrupción más amplia, de alto nivel, de política, y que eso es y también bajar la justificación de las violaciones a los derechos humanos desde el Estado hacia quien sea, porque también están estigmatizando a todos. Cada vez que una persona desaparece, dicen, ay, pues esa persona seguro estaba haciendo algo, traía marihuana y por eso desapareció. Como que justificamos lo que está sucediendo, normalizamos lo que está sucediendo por este miedo que tenemos hacia las sustancias. Entonces, por eso es de ir porcentaje por porcentaje, reduciendo todos estos delitos de alto impacto y también de que el Estado puede priorizar mejor dónde pone sus recursos, dónde pone sus esfuerzos hacia estos programas de educación, de oportunidades de desarrollo en ciertas comunidades, bueno, y a todo el país. Y creo que todos tenemos los mismos derechos aquí, todos tenemos el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Lo que no tenemos todos es el permiso. Y eso es algo que a través de la jurisprudencia hemos estado intentando desmantelar todo este esquema de prohibición. Entonces todos tenemos este derecho y lo que uno tendría que hacer es pedir
permiso a COFEPRIS o una instancia de salud, de Secretaría de Salud, lo van a negar y tendrías que ir con un juez y con un abogado frente a un juez de amparo que te pueden otorgar ese amparo. Pero sí tienes el derecho a hacer lo que quieres hacer con tu cuerpo bajo la autonomía y la autodeterminación. Y eso la Suprema Corte lo ha dicho, aunque solo somos 11 que tenemos esos amparos. Entonces, esas personas que están consumiendo es porque sienten una seguridad en este espacio, que creo que deberíamos fomentar más espacios seguros del consumo, donde uno puede sentirse bien y saber que la autoridad no va a entrar, y normalizar la planta, porque el día que regulamos, al día siguiente cualquier persona va a poder cultivar en su casa. 6 meses después hacemos todos los trámites para que existen clubes o cooperativas. Y ya tal vez trámites después ya tenemos un mercado regulado. Pero el primer paso va a ser normalizar la planta. Bueno, rápido sobre tu pregunta de educación a los jueces. Lamentablemente, la mayoría de las veces ocurre sobre la marcha. O sea, ya que hubo un incidente legal y hay un caso judicial. Pero bueno, sí que generar la conciencia a priori sería lo ideal. Pero también estas nuevas jurisprudencias y nuevos casos hacen que también los jueces quieran también ser parte, digamos, del movimiento y tener un mayor alcance en sus decisiones. Bueno, muchas gracias a todas las personas que estuvieron aquí acompañándonos. Nos vemos en regreso de la comida y los invitamos a que nos acompañen a escuchar unos... Se quedan. Sí. Ahí va.